Buenas tardes a todas y a todos. La verdad, muchas gracias por la oportunidad, a la Fundación, agradecer a su presidente, al amigo, ya hemos venido varias veces. Y bueno, me han pedido que, ustedes saben que yo soy médico, soy diputado, pero soy médico, soy presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Pero bueno, siempre los desafíos son interesantes. Me han pedido que les hable del tema económico pospandémico y quiero contarles un poquito cómo, de alguna manera, algunos números que por supuesto seguramente ya se han tocado, pero que creo que son importantes, ¿no? Los problemas estructurales de nuestra economía, la situación de nuestra inflación, 2015 27% anual, 2019 53,8% anual, el interanual ahora de agosto del 2021 51,4%, un problema que no resolvemos los argentinos, que van pasando los gobiernos y que es una deuda que tenemos, por supuesto. Pocos países del mundo tienen ese problema de esta magnitud. La pobreza, 30 puntos 2015 con datos de UCA, se acuerdan que había problemas con los datos en ese momento. 2019, 34 puntos INDEC, primer semestre de 2021, 40,6 INDEC. Obviamente la pandemia ocurrió después del 19, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la situación de pobreza es muy preocupante y muy alarmante. La caída del PBI también generó y genera el tema del desempleo, el no crecimiento de la Argentina. 2015 7,1, 2019 10,1, primer semestre de 2021 9,6. Un problema gravísimo también que tiene relación con los cierres de empresas, ¿no? Hasta durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, en 2019, más de 23.000 pymes cerradas, sobre todo con los temas de tarifas, con los temas, ¿se acuerdan de los problemas que tuvimos? La enorme cantidad de pymes que cerraban el país, no había pandemia. Nosotros cerramos también, en este gobierno se cerraron casi 20.000 empresas con la pandemia, una situación dramática. Lo digo porque no para buscar culpas en ninguno, sino para decir que los problemas subsisten y que en definitiva el gran desafío es resolverlos. Y ahí cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? El gobierno tiene las suyas, la Cámara de Diputados tiene la otra, la Cámara de Senadores, el Congreso. Digo porque a veces cuando uno escucha las propuestas de senadores y diputados, vamos a bajar las retenciones, exceden en realidad las posibilidades reales. Yo soy diputado hace 4 años, hemos hecho varias leyes en la Cámara de Diputados, básicamente en el tema de salud, pero la verdad que a veces uno escucha esta situación de que vamos a ir a Buenos Aires y entonces vamos a solucionar, y la verdad es que cada uno tendrá que hacer en la Argentina lo que le toque hacer, en el lugar que le toque hacer. Yo voy a ser bastante más específico de lo que creo que tenemos que hacer. Otro tema que me parece que es gravísimo en la Argentina, el tema de los planes sociales. 2015 terminamos con 220.000 planes, se había reducido mucho. 2019 la Argentina tenía cerca de 700.000 planes sociales, hoy 1.100.000 planes sociales con la pandemia encima. Esto es un problema enorme en la Argentina, esto requiere una solución. Hay algunos proyectos de ley que hoy están llegando a la Cámara de Diputados con el objetivo de transformar estos planes sociales en trabajo. Nosotros tenemos que volver a la política de generar trabajo en la Argentina. Ahora, generar trabajo hay que generarlo y hay que generar inversión. Y para generar inversión privada en la Argentina hay muchas cosas que tenemos que hacer. Otros datos que no son menos importantes. La Argentina, en el gobierno de Macri, se endeudó en 100.000 millones de dólares. Casi el 43% de este endeudamiento es con el Fondo Monetario Internacional. Se hizo en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. Casi el 30% de esa deuda llegó entre las PASO y las generales del 2019. Y los vencimientos de esa deuda eran a 2 años. Imposible de pagar, por supuesto. Hoy el gobierno ha logrado generar una quita en los privados, ha renegociado los plazos en los privados y nos falta todavía renegociar con el Fondo Monetario, tema que tenemos que hacer. Algunas leyes que se hicieron, esto fue antes de la pandemia, nosotros no teníamos, no se ve el puntero, ¿no? No teníamos, en este momento no se sabía de la pandemia, pero sí sabíamos de la enorme deuda que tenía, se generó la ley para la sostenibilidad de la deuda pública, o sea, se le dio al gobierno las posibilidades.
De alguna manera sacamos en ese momento el impuesto país, el tema del dólar, la restricción externa que tiene nuestro país en este tema, que son todos los temas que en definitiva tenemos que solucionar, ¿no? Y pasaron cosas, como dijo un filósofo argentino, que básicamente nos llegó la pandemia. Nos llegó la pandemia con un país que no tenía crédito externo, que debía 100.000 millones de dólares y que tenía que pagar la deuda externa en el próximo año. Sobre esa situación, sí, yo podría hablarles un poquito más, pero no es el tema de hoy, pero en definitiva teníamos a un sistema público de salud argentino sin ministro y sin infraestructura, sin capacidad de respuesta ante hubo que construir. Por supuesto que fue distinto en distintas jurisdicciones, no es lo mismo Tucumán que el conurbano bonaerense. Nosotros en Tucumán teníamos un sistema de salud público muy vigoroso y un sistema privado muy importante, y en realidad, si bien hemos construido hospitales modulares de segundo nivel, prácticamente no se utilizaron, pero hubo ciudades, hubo lugares como el conurbano bonaerense que requirieron de los hospitales modulares. Obviamente el insumo, el equipamiento, todos importados, todos en dólares, y hubo que salir a comprarlos en esa situación de debilidad económica que tenía la Argentina. Las vacunas igual. El primer crédito para vacunas se toma hoy del Banco Mundial para pagar las vacunas Pfizer de este año y las Moderna del año que viene, pero hasta este momento fueron recursos genuinos, digamos, de la Argentina, para pagarlas, ¿no? Y otras cosas que también pasaron durante la pandemia, que tienen que ver con la economía, tienen que ver con algunas medidas que no fueron sanitarias directamente, sino que intentaron de alguna manera hacer que la situación económica, producto de la pandemia y producto de las restricciones que la pandemia obligó a tener, no fueran de la gravedad que hubieran podido ser. El ingreso familiar de emergencia, los beneficios para distintos grupos de trabajadores monotributistas, autónomos, los bonos para sectores vulnerables y sobre todo trabajadores de salud, créditos a tasas muy bajas, inclusive a tasa cero del Banco de la Nación, con el congelamiento de alquileres, la suspensión de los desalojos, la dificultad para el tema, la doble indemnización para los despidos, todas situaciones que intentaron de alguna manera sostener el trabajo, que por eso también de alguna manera, y los ATP, ¿no? Los ATP. De los ATP, que fue una política interesante, que por ahí muchos de los empleados que cobraron ATP o no saben ni siquiera que cobraron. Tucumán solamente recibió 45.360 empleados en Tucumán recibieron ATP. O sea, 8.672 empresas tucumanas recibieron subsidios para pagarle a sus empleados durante la pandemia. 74% de estos empleados pertenecían a pymes. O sea, el Estado hizo un esfuerzo enorme, por un lado, para sostener el sistema de salud y por otro lado hizo un esfuerzo enorme para intentar sostener la actividad económica que se desmoronaba, que estaba desmoronada y que se desmoronaba por la pandemia, ¿no? Algunos, con cierta liviandad, a mi manera de ver, dicen, bueno, pero eso es culpa de las restricciones, hubieran dejado que la gente pudiera seguir trabajando, y la verdad que hubiera sido un desastre lo que hubiera podido pasar. Es contrafáctico, por supuesto. Nosotros tenemos 115.000 muertos con el sistema que adoptamos. Es contrafáctico saber qué hubiera pasado. Lo que no es contrafáctico es ver qué pasó con el sistema de salud italiano o español y cómo colapsó el sistema de salud de Nueva York. No, eso es real. Y la verdad que eso no pasó en la Argentina. Bueno, obviamente las pymes son el gran motor de nuestra economía. Nosotros, esta encuesta, por ejemplo, hecha en Argentina sobre lo que las pymes creen que necesitarían, digamos, son conseguir mayores planes de financiamiento, se quejan de altas cargas tributarias, que son reales, necesaria mejoría, por supuesto, en la economía en general, o sea, que el país vuelva a crecer, ayuda del Estado para salir de la situación de pospandemia, un sistema de cambio libre, digamos, ¿no? Pedidos de las mismas pymes, ¿no? Y algunas medidas que se tomaron con respecto a las pymes durante este año, que están sacadas de la página del Ministerio de Economía de la Nación y de Producción, financiamientos para pymes, el FONDEP, red de asistencia digital para pymes, economía del conocimiento, acceder a nuevas tecnologías, fondos de aceleración, fondos de expansión, compra argentino, distintos planes que intentó el gobierno hacer para sostenerlas, ¿no? En definitiva,
el tema de hoy era qué hacer con Tucumán, entiendo yo, para poder salir de esta situación, o cómo podemos contribuir desde Tucumán para poder salir de esta situación. Y acá yo creo que nosotros tenemos que generar a través de fondos públicos y del Estado, y hoy tenemos una oportunidad en Tucumán, entendemos nosotros, con la presencia de nuestro jefe de gabinete, de algunas deudas de infraestructuras significativas que Tucumán tiene para generar las bases para que la inversión privada tenga la posibilidad o el interés de llegar a la provincia, ¿no? En ese sentido, tenemos, por supuesto, el tema de infraestructura grande, autopistas, la multimodal de carga, tantas veces declamada, que suceda, que termine el Belgrano Carga, el tema de los ferrocarriles, la circunvalación, la autopista, las termas, la autopista al aeropuerto. Por supuesto que terminar las grandes obras de agua y cloaca, como la que se está haciendo en Concepción, como la obra de agua y cloaca que se está haciendo en Alderetes y Van de Río Salí, que es una obra descomunal de agua y cloaca, de una situación, un lugar que viven cerca de 300.000 tucumanos y que todavía viven con pozos ciegos. Ustedes saben que Tucumán genera mucha energía, el doble de lo que consumimos, pero todavía tenemos muchas zonas de la provincia que no tienen buena calidad de energía en esas zonas. Entonces generar, y se está trabajando, y hay ya 3 plantas de subtransformadoras que se están haciendo en este momento para generar buena calidad y disponibilidad de energía en toda la provincia. La conectividad, otra necesidad que también está trabajando el ENACOM en esto, y por supuesto las líneas de créditos productivos. Nosotros hemos hablado con la Unión Industrial de Tucumán, hemos hablado con la Federación Económica de Tucumán también, la necesidad de mejorar el tema del conocido decreto 814 para disminuir los porcentajes de los créditos fiscales que se pueden usar de acuerdo a la distancia que tenemos desde el puerto, ¿no?